hay un tema que de pronto quizás sí debe preocuparnos muchísimo y que tenemos que tocarlo acá en nuestro programa, y es el tema del autismo. Hay padres de familia que quizás no están preparados para esta situación o que quizás desconocen muchísimo el tema o los síntomas, no sé si está bien dicho, síntomas o quizás apariciones de cuando un niño padece de autismo. Y no sé si está bien dicho, para eso está acá una profesional esa mañana. Ella es Leslie Reyes, psicóloga infantil, y con ella vamos a tratar este tema y despejar un poco de dudas, también para que ustedes en sus casas, quizás si tienen o están viviendo una situación como esta, pues puedan tener un poquito más de conocimiento. Doctora, ¿cómo estamos? Buenos días, un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias por el espacio. Siempre es importante hablar de la salud mental infantil. Y sí, la palabra correcta es síntomas. Síntomas, sí está bien. Sí, okay. Está bien dicho. Porque, bueno, para empezar tenemos que saber un poco qué es el autismo y por qué es algo que deberíamos saber, tanto como padres, como tíos, como personas que nos relacionamos constantemente con los niños. El autismo es un trastorno del neurodesarrollo. Cuando hablamos de trastorno, es algo que está relacionado a síntomas que no son físicos, que no es como signos como la temperatura, como cosas que podemos cuantificarlas, sino que son síntomas cualificables. El autismo... No son mentales, sino cualificables es la palabra correcta. Claro, lo que nosotros observamos son cosas que son observables, más no medibles, como la temperatura, como el peso, como la talla, como síntomas, signos físicos. El autismo es una condición de vida que es un diagnóstico que acompaña a los niños y a las personas con autismo durante toda su vida. El diagnóstico como tal es trastorno del espectro del autismo y es un trastorno que se diagnostica generalmente en la primera infancia. Actualmente tenemos un poco más de conocimiento sobre el autismo y nos permite saber y diagnosticar más a los niños con TEA. El autismo tiene características bastante específicas, pero puede presentarse de distintas maneras, porque el mismo nombre, ¿no? Hablamos de espectro del autismo. ¿Y qué entendemos cuando decimos espectro? Algo que es extraño, raro. Entonces, de la misma manera, el espectro del autismo puede presentarse de muchas formas, pero tenemos cosas en específicas que nos pueden ayudar a diagnosticar. Doctora, yo tengo una curiosidad, perdón que la interrumpa, pero quizás no es de su... desde su experiencia, pero quizás como psicóloga sí, ¿cree que cuando una mujercita está en el estado de gestación se puede detectar desde que está en gestación el bebé el tema del autismo? No, el autismo solamente puede ser diagnosticado después de los 18 meses de vida. Pero asimismo yo tengo casos de adultos que recién los diagnostico, y es porque depende del nivel de afectación. Hay grados, ¿verdad? Sí. El autismo se presenta en grado 1, grado 2, grado 3, siendo grado 1 el grado más leve, en donde la funcionalidad del niño, de la persona, es muy, muy significativa, puede comunicarse adecuadamente, requiere nada más cierto acompañamiento, pero su funcionalidad está sin afectación. El grado 2 es el grado medio, en donde el niño sí va a necesitar un acompañamiento más especializado, necesita tratamiento, necesita terapia. Igual el primero, aunque no es muy fuerte, igual sí necesita un acompañamiento, ¿verdad? Un acompañamiento especializado, ajá. Y el grado 3 es el grado más grave, con más nivel que necesita más nivel de acompañamiento. Generalmente son niños no verbales. Esto quiere decir que no desarrollan su lenguaje o que su lenguaje no se desarrolla. ¿Ese es el segundo grado? El grado 3, el grado más grave. En donde su lenguaje no es funcional para él, no le permite comunicarse de manera efectiva, en donde tiene comportamientos, ahora vamos a hablar un poco más de los síntomas, pero donde su comportamiento interfiere bastante más en su desarrollo cotidiano. Entonces el grado 1 es el grado más leve y el grado 3 es el grado más grave. Ahora, el grado 3 es un poco más fácil de diagnosticar porque al ser más específico, más significativo, es más fácil de diagnosticar en la infancia temprana. Y el grado 1, como es más leve, a veces podemos confundir con otras cosas y no se diagnostica hasta que el niño tiene ya 4 o 5 años. Pero no, desde el embarazo no, pero sí desde los primeros meses de vida podemos ir viendo ciertos síntomas en el niño. Hay otra patología, ¿es patología el tema del síndrome, los niños con autismo? Es un trastorno del neurodesarrollo. Podríamos hablar dentro de una psicopatología. Psicopatología, ok. Hay otra psicopatología que es similar al TEA. Al TEA,
el trastorno por déficit de atención con Ya, hiperactividad. hay otro más que se llama Asperger, ya. El Asperger es un... ¿Cómo se pronuncia? Asperger. Sí, síndrome de Asperger. Ok, que es más o menos algo parecido En realidad o similar, autismo. o es de la misma autismo. familia, es autismo. Es autismo. ¿Ahí se ven los grados? No, es autismo. Lo que pasa es que antes nosotros conocíamos el Asperger como un síndrome aparte, pero en realidad es un autismo de alto funcionamiento. Es un autismo en donde más bien está caracterizado por altas capacidades mentales, en donde el niño es un poco más inteligente de lo regular para la edad y también en donde sus habilidades no están muy comprometidas. Es un autismo, pero nivel 1, diríamos, lo más leve. Solo que el diagnóstico antes era distinto. Ahora desde el 2018 se retiró el Asperger, ya no existe Asperger. Si alguien les diagnostica con Asperger, están desactualizados. Ahora es autismo. Okay. Todo es autismo. Bueno, uno de los grados más fuertes se podría decir que es el tercero, ¿verdad? En este caso, el grado 3. En este caso no hay mucha comunicación con un niño que padezca Sí. de esa psicopatología. Sí. Bueno, los síntomas en específico del autismo tiene 3 áreas muy específicas en donde hay afectación. La primera área es el área comunicativa, en donde el niño puede que desarrolle tarde el lenguaje, en donde le cueste comunicarse, puede presentar ecolalia de tipo repetitiva. Y esto quiere decir que el niño no se comunica de manera significativa y repite lo que le dicen. Si le dicen ¿cómo estás?, él dice ¿cómo estás?, en lugar de responder. No es capaz de comunicar lo que hizo en la escuela, lo que hizo en el parque, lo que hizo en otro lugar, y tampoco puede tener la intención de comunicarse, sino que se comunica únicamente en función a sus necesidades. Quiero agua, tengo hambre, pero no tiene una comunicación social realmente. Ya. Ahora, los niños que padecen de esta psicopatología pueden ir normalmente a la escuela cualquiera de los 3 grados. O hay no. que... Depende del grado de afectación, sobre todo porque en el grado 1 podríamos hablar de que sí es prudente escolarizarlo de manera regular, teniendo en cuenta de que aparte del tema comunicativo del lenguaje también van a tener una afectación social. Les cuesta relacionarse con los otros niños, les cuesta entender las normas sociales y también está afectado el área sensorial y por ende el movimiento, y es muy común que un niño con autismo también tenga hiperactividad. Entonces es difícil que el niño permanezca sentado 7 horas que corresponden a la jornada educativa y más bien los tienen nada más por tenerlos en el aula, no es realmente un desarrollo significativo para ellos. Ok, según los avances de la ciencia, esto quizás en algún habrá cómo tratarlo, tendrá alguna una cura. Si se habían dicho. Es que mira, en estos temas yo creo que hay que ser tener un poco de tino a la hora de decir, al menos en este caso sí, lo pienso mucho antes de decir, por ejemplo, el tema de una cura para los niños que están así. No hay una cura porque no hay una enfermedad. Cuando hablamos de un trastorno, estamos hablando de una condición, una manera distinta de procesar la información del ambiente, de manejarse, de comunicarse, pero no es una enfermedad, es una manera distinta de vivir. Una condición de vida. Es una condición de vida. Una condición de vida. Entonces, por eso no hay una cura, pero sí hay un tratamiento. El tratamiento que es el acompañamiento psicoterapéutico que nosotros le damos. Nosotros tenemos un centro de acompañamiento especializado en autismo en donde hacemos las terapias que los niños necesitan para desarrollarse de manera adecuada. ¿Qué terapias necesita? Necesita terapia de lenguaje, necesita terapia ocupacional, terapia de integración sensorial, psicología infantil, terapia conductual, para poder hacer que su desarrollo cotidiano sea un poco más sostenible y además el niño sea más feliz, porque un niño que no puede comunicarse se frustra y llora y bueno, nosotros lo confundimos con que es irritable, con que es malcriado y no, realmente está sufriendo porque no puede comunicarse. Entonces nosotros hacemos ese acompañamiento especializado en autismo y además pues también en ciertos casos y sobre todo en los casos más graves, lo que se recomienda también es una supervisión de neuropediatría para ver si hay alguna medicación que le pueda servir al niño para regularse. Ok, doctora, me encantaría saber cuáles son de estos tratamientos que ustedes realizan un poco más a fondo, pero antes de esto vamos a ver un video que tenemos preparado sobre niños con autismo. El autismo, de una forma muy sencilla, es una condición que hace que percibamos el mundo de una manera distinta.
Esto hace que la socialización, que la comunicación y que la integración sensorial sean distintos. Acá yo, por ejemplo, puedo estar escuchando el ruido de la luz, puedo estar escuchando en la ciudad, por ejemplo, el ruido hasta de las personas que murmullan, puedo escuchar todo y sentir todo a la vez, mientras a otras personas como que no les impacta. Por ejemplo, acá puedo escuchar el ruido de la luz, puedo escuchar el ruido de muchas cosas, el ruido de todo. O sea, son muchos estímulos. Es como si tuviese muchas radios mal sintonizadas dentro de mi cabeza. Entonces tengo que elegir una para escuchar y eso es muy difícil. Porque es como tantos estímulos que entran que terminas en un meltdown. Que esto significa reacción de un ratón. O sea, es la reacción de los autistas hacia los estímulos. Mientras que otros autistas son mucho más sensibles y hasta no sienten el dolor. Por eso digo esto de que cada autista es distinto. No existen grados porque no es que con un termómetro vas a medir el autismo ni con una balanza. Hicimos un video una vez de que yo me estaba midiendo para ver cuánto autismo tenía yo. Y en realidad no es así. Cada uno van a estar tiene más desafíos, otros van a tener menos. O van a necesitar más apoyos o menos apoyos. Cada uno es distinto. Los estereotipos son un movimiento de autorregulación. Yo tengo uno que se llama aleteo. Choco las manos de una manera, algo así. Así más o menos. Y puedo pasarme horas golpeándome las manos. Mientras pienso cosas y al final me autorregulo. Ajá. ¿Y esas estereotipas van cambiando con el tiempo? No, no cambian. Lo que pasa es que cada autista tiene la propia. De hecho, voy a sacar un libro pronto que explica un poco del autismo explicado con peras y manzanas para los infantes. Imagínate un mundo lleno de manzanas, ¿no? Unas son ácidas, otras son más dulces, otras tienen más tamaño, otras son más pequeñas, otras tienen diferentes colores, pero al final siguen siendo manzanas, ¿no? Pues yo soy una pera. Sigue siendo una fruta, pero es más dulce, tiene una forma diferente. O sea, seguimos siendo una fruta, pero no somos una manzana. Ser autista básicamente es una condición de vida. No es una enfermedad ni nada malo. Solo tendrás algunos problemillas para seguir con tu vida. Por ejemplo, yo escucho unas 5 veces más fuerte. Algunas personas piensan que eso es bueno porque tengo un buen oído, pero puede ser agobiante. Bueno, ahí estamos viendo este pequeño reportaje que hemos presentado. En realidad es asombroso. Y conversábamos, ¿no? Mientras veíamos el video, conversábamos con la doctora de que quizás estos eran niños en primer grado o niños, o sea, desde mi punto de vista, o niños que quizás han tenido un seguimiento y pues hoy por hoy los vemos desarrollarse normalmente. Claro, lo que pasa es que es súper importante el tratamiento a temprana edad, porque la plasticidad del cerebro es mucho. O sea, es ahí donde usted dice, no debemos esperar que pase el tiempo, sino desde que usted detecta de que es una condición de, porque lo dijo el niño, no es una condición de vida, ¿no? Entonces, pues es importante darles acompañamiento desde el inicio. Es muy importante el diagnóstico. A veces como mamás nos asusta ver que mi hijo no se está desarrollando de la manera en la que yo como madre esperaría, o que está tardando en hablar, se demoró en caminar, que le cuesta relacionarse con otros niños, que tiene movimientos estereotipados, que no puede seguir el diálogo, que no me sigue la mirada, que no tiene la intención de comunicarse con las otras personas, y nos asustamos, y por asustarnos esperamos mucho tiempo y a veces lo que pudimos haber hecho antes no se hace de manera significativa. El tratamiento a temprana edad es lo que mejor podemos hacer, y en Santo Domingo ya tenemos ese acompañamiento. Antes las mamitas tenían que viajar a Quito y a otras ciudades. Nosotros aquí ya tenemos todo el acompañamiento para un niño con autismo y especializado en ellos, en niños con autismo. Entonces es muy importante el tratamiento. Entre más pequeñitos, yo tengo pacientes desde 1 año y medio. Entonces entre más pequeñitos es mucho más significativo el acompañamiento. Yo tengo una curiosidad, y es que obviamente cuando en una familia, pues obviamente hay un niño con esta condición de vida, toda la concentración va hacia el niño, pero ¿qué pasa con los padres? Los padres también necesitan un acompañamiento psicológico, un acompañamiento de una persona profesional que sepa cómo llevar el día a día de un niño con autismo. Claro, por eso es que el abordaje es integral.
trabajamos tanto en el niño, en sus desafíos personales, individuales de él, desde la motricidad, el desarrollo sensorial, la comunicación, y en los padres para primero acompañarlos en el diagnóstico, porque el diagnóstico asusta muchísimo a los padres. Entonces, el acompañarles, el explicarles, el saber cómo tienen que hacer, cómo reforzamos en casa, las terapias y todo, y además también en su salud mental, porque pues es un duelo que se pasa en el diagnóstico, pues no, las expectativas como padre se confunden, no saben qué esperar, cómo actuar, entonces es muy importante el acompañamiento a los padres también. Doctora, ¿dónde pueden localizarla? Números telefónicos, redes sociales, para que puedan de pronto nuestros televidentes están viendo quizás en este momento y están teniendo este tipo de condición, como lo escuchamos, de condición de vida, o quizás tienen no un problema, sino una situación como la que estamos hablando ahora y quieren tener contacto con usted. ¿Cómo pueden hacerlo? Bueno, nosotros aquí en Santo Domingo tenemos un centro, se llama Terapitea, que quiere decir terapia para el espectro del autismo en especializado. Estamos en la avenida Río Lelia y Quito, en el edificio Metrópoli Plaza, sobre la cafetería Sweetenland. Arriba, estamos en el 4º piso. Somos vecinos. ¿Sí? Somos vecinos. Yo estoy en la siguiente calle abajo, en la urbanización Banco de Fomento, y tengo también mi local. Sí. Ah, sí. Ajá. Sí. Entonces, en todo caso, muchísimas gracias, doctora, por haber estado acá esta mañana. John, un muy buen tema, el tema del video también que pusiste, explicando un poquito más acerca de esta condición de vida, pues también súper bueno, vino súper bien a este programa. La verdad es que hay muchísima gente que quizás no tiene el conocimiento de cómo enfrentar esta situación. Hoy hemos despejado un poco las dudas. Agradecerle una vez más por haber estado con nosotros. Gracias por el espacio. Yo pues siempre estoy a predisposición, y a las mamitas que tengan alguna duda con respecto al autismo, pues nosotros estamos para ayudarles, para acompañarles, no tengan ese recelo. Si hay algo que hacer, entre más pronto lo hagamos es mejor para el niño, y nosotros trabajamos siempre con amor para asegurar la infancia feliz.